Llegados a la década de los 90, entramos a otro punto importante para la historia de la nación, pero no vayan a pensar que para bien. En esta época se llevaron a cabo las elecciones presidenciales entre el escritor Mario Vargas Llosa y un japonés random de nombre Alberto Fujimori. Déjeme ver si entendí. ¿Un japonés ganó la presidencia de Perú? Más random imposible. Uno pensaría que siendo de ascendencia japonesa, Fujimori impulsaría el desarrollo de anime peruano, legalizaría las lolis y decretaría a los furros como nueva orientación sexual. Pero no, en 1992 este carnal se quitó la máscara y reveló sus verdaderas intenciones. El chino disolvió el Congreso y creó uno nuevo repleto de sus amigos y seguidores más íntimos. Sin que le temblara la mano, modificó la Constitución para restarle poder al Congreso y adjudicárselo a él. En honor a la verdad, hay que reconocer algunas cosas que el japoperuano hizo bien. Primero, consiguió mejorar la economía mediante un modelo neoliberal. Y segundo, Fujimori tuvo mano dura con los grupos terroristas. Le concedió poder absoluto al Ejército Nacional y a sus grupos de seguridad para subyugar cualquier acto que atentara contra la soberanía del país. Pero si bien esto sirvió para ponerle freno a grupos como Sendero Luminoso y el MRTA, también significó un constante atropello de los derechos humanos. El ejército no tuvo reparos en usar de su poder y ejecutar operativos en los que muchas vidas se perdieron en nombre de la guerra contra el terrorismo. Un ejemplo fue la masacre de Barrios Altos. En 1991, el grupo Colina, conocido por ser un escuadrón de muerte al servicio de la inteligencia del ejército, ejecutaron a 15 personas, entre las cuales se incluía a un niño de apenas 8 años de edad. Supuestamente las víctimas estaban relacionadas con el grupo terrorista Luminoso, pero una investigación llevada por la Suprema Corte de Justicia dictaminó que no tenían relación alguna, y este acto no era más que una prueba del salvajismo y radicalización del ejército al mando de Fujimori. Pero espérense, porque a menos de 6 meses después de la tragedia anterior, tuvo lugar la masacre de Cantuta, en Lima, donde un profesor y 9 estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle fueron secuestrados, violados y asesinados. Nuevamente fue un acto perpetrado por el grupo militar Colina. La etapa como presidente de Fujimori es muy turbia, ya que por un lado se le reconoce la disminución de actividades terroristas, pero también se le juzga por haber perpetrado actos barbáricos contra la población peruana. En 2007, fue extraditado de Chile. Alberto Fujimori fue juzgado y condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en los diversos atentados contra el pueblo peruano y por considerarse estos asesinatos selectivos como delitos de lesa humanidad. Por si no saben a qué se refiere el término delito de lesa humanidad, básicamente hace referencia a cualquiera de las atrocidades y delitos de carácter inhumano que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra civiles. Vaya que los actos perpetrados al mando de Fujimori se pueden comparar con los de Adolfo durante la Segunda Guerra Mundial. Y ojo, esto es solo hablando de su faceta como un sanguinario de mierda, pero su gobierno también estuvo marcado por una corrupción que Perú jamás había visto. Se dieron numerosos casos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y abuso de poder en los sectores empresariales, políticos y militares. Vaya, que sin lugar a dudas, esta fue la peor época para el pueblo peruano. Pero entonces, ¿la oposición eran los buenos? No. Durante la llamada época del terrorismo en Perú, los grupos paramilitares conocidos como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, también conocido como el MRTA, habían sumido en violencia a la nación, ya que tenían como intención derrocar al gobierno en curso e instaurar un régimen socialista. El grupo liderado por Abimael Guzmán cometió actos aberrantes, de entre los que destacan la tortura y asesinato de casi 70 campesinos en represalia por la muerte de uno de sus guerrilleros. Estos cabrones no tuvieron piedad con la gente, ya que acabaron con la vida tanto de mujeres como hombres y niños por igual. En 1989 cometieron un atentado con explosivos donde perdieron la vida 7 soldados y casi 20 civiles salieron gravemente heridos. En el 92, en Lima, miembros del Sendero Luminoso dejaron autos bomba en diferentes edificios residenciales, los cuales al detonar dejaron un saldo de 25 muertos y decenas de heridos. Vaya, que durante esta época en Perú realmente no había un grupo bueno contra uno malo, solo había 2 bandos liderados por 2
psicópatas sin un ápice de moral ni empatía, y quienes usaban como excusa la libertad y soberanía del pueblo peruano para cometer los actos más atroces imaginables y sacar algún rédito político o económico. Ahora sí que este fue un tremendo contexto, el contexto histórico más largo del canal, pero es importante para dejar en claro que durante casi toda su historia Perú ha sido víctima de una inestabilidad política y de peleas por el poder. Entrando al siglo XXI, Perú continuó con un ascenso económico. A día de hoy su moneda nacional, el sol, está valorado en 0.26 centavos de dólar, lo que la convierte en una de las monedas más estables de la región. Incluso su Producto Interno Bruto ha tenido un crecimiento bastante remarcable con el paso de los años, de estar en 147 millones de dólares en 2010 a unos envidiables 226 millones para el 2021. También cabe mencionar que su índice de desempleo se ubica por el 3%, lo cual es muy importante. Ahora resulta que no hablamos de Peruquistán, sino de Perú York. Lamentablemente, este auge económico vino acompañado por una nueva ola de inestabilidad política y corrupción sin precedentes. Ahora sí, como diría el Tunas, un alma por otra. Para que se den una idea, Perú llegó a cambiar de presidente 6 veces en 5 años. Todo comenzó con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, bastante peruano el nombre a decir verdad. Este carnal estuvo poco menos de 2 años al mando de la nación, ya que fue presionado durante su mandato para dimitir. ¿Por qué? Sencillo, desde antes de ser nombrado presidente, este güey estaba bajo sospecha de aceptar sobornos y otorgar concesiones a empresas privadas a cambio de favores o bienes materiales. Ahora bien, ser un corrupto de mierda es lo peor que hizo, y la verdad es que no. Este pedazo de cerdo otorgó un indulto humanitario para Alberto Fujimori, el cual básicamente significa eliminar el cumplimiento de su condena. Sí, este imbécil eliminó el cumplimiento de la condena para el otro chino que estuvo a la cabeza de diferentes atentados contra los civiles y catalogado como crímenes contra la humanidad. Evidentemente el pueblo peruano no estuvo nada contento con esto y se organizaron diferentes protestas y manifestaciones. Pedro Kuczynski renunció a su cargo en 2018. Después llegó Martín Vizcarra. Este se posicionó como un reformista comprometido con la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia en el gobierno. En menos de 2 años fue destituido por el Congreso debido a múltiples acusaciones por malversación de fondos y corrupción. Después llegó Manuel Merino, que gobernó el Perú durante un impresionante periodo de 6 días. Sí, escucharon bien, no 6 años ni 6 meses, 6 días. El carnal ni siquiera alcanzó a cobrar su primer quincena, un fenómeno. El verdadero pendejo no dura nada. Luego llegó Francisco Sagasti, aguantando 8 meses en el cargo. Bueno, algo es algo. Después de en 4 años haber tenido 4 diferentes presidentes, uno pensaría que la quinta sería la vencida, ¿no? Ay, chavos, ¿cómo les explico? Después del efímero gobierno de Sagasti, Pedro Castillo fue elegido democráticamente como nuevo presidente del Perú, y entre sus grandes aportaciones a la causa de la política peruana estuvieron intentar disolver el Congreso, que eso como que les gusta mucho a los líderes peruanos, quiso meter mano al Poder Judicial, la Fiscalía y al Tribunal Constitucional, aparte de haber cambiado su gabinete presidencial hasta 5 veces, donde varios de sus miembros eran investigados por casos de corrupción. ¿Y qué fue del buen Pedrito? Pues actualmente se encuentra cumpliendo condena en prisión por cargos de abuso de poder, conspiración e intento de golpe de Estado. Y ojo, me gustaría decir que la inestabilidad política que sufre el Perú se puede arreglar en un futuro cercano, pero esto sería lo más alejado de la realidad. La sombra del pasado sigue acechando los altos poderes del gobierno. Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, es la actual líder del Partido Popular y cuenta con mucho poder en el Congreso, y para hacerle honor a su padre, esta se encuentra bajo investigación por lavado de dinero, organización criminal y obstrucción a la justicia. En este punto tal vez se pregunten, ¿la inestabilidad política de Perú es solo cuestión de que sus políticos se pudren en corrupción? Y a ver, sí, pero no. El mayor problema de la política peruana es que todo el sistema está roto y no existe un verdadero balance entre los poderes. A ver, les explico. El artículo 134 de la Constitución Política de Perú permite que el presidente de la República disuelva el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Pero, por otro lado, el Congreso puede destituir a un presidente por un concepto bastante ambiguo conocido como incapacidad moral. ¿Qué se necesita para eso? Pues imagínate que un presidente propone disolver el Congreso y estos lo catalogan como un golpe de Estado.
Y lo más ridículo es que es muy fácil de realizar este proceso, solo se necesita un 20% de aprobación del Congreso para solicitarlo y con un 66% de votos a favor, facilito sacas a un presidente. Lo anterior genera un círculo vicioso, en el que el presidente dice, muy bien, con que no quieres aprobar mis reformas, pues te disuelvo el Congreso. Y el Congreso responde, cámara banda, ¿quieres ver a quién le apesta más el chile? Pues digo que eres moralmente incapaz de ejercer tu cargo y te sacamos a la papi, ¿cómo ves? No había hecho mención de esto, pero durante toda la inestabilidad política ocurrieron múltiples manifestaciones y protestas, donde la violencia no fue anormal, y por parte del gobierno la respuesta fue como intentar apagar el fuego con un lanzallamas, porque la represión por parte de las autoridades fue el pan de cada día. En la actualidad existe una opinión casi total del pueblo en contra de la gestión que ha tenido el gobierno. Según una encuesta realizada por el medio Ipsos, el 82% de la población peruana está descontenta sobre la manera en que el gobierno ha gestionado los recursos públicos. Y esta inconformidad no solo se ha visto reflejada mediante protestas, la propia comunidad desconfía de las fuerzas del orden público. Linchamientos dirigidos a agentes de policía han ido en aumento en los últimos años. Hace poco se hizo muy viral una cruel escena donde un policía fue brutalmente golpeado e incluso una mujer le arrojó una roca en la cabeza. Y ojo acá, yo no soy defensor de los puercos. Los elementos de seguridad también han abusado de su poder y han subyugado con fuerza protestas legítimas, pero lo que esto nos dice es que existe una clara radicalización en la nación, entre el pueblo que está cada vez más descontento por la mala gestión de sus gobernantes y los políticos que mientras están peleando por ver quién se chinga más varo, también dedican un rato a silenciar a la población. Ahora bien, ¿la violencia y la inestabilidad política son las únicas preocupaciones del pueblo peruano? Lamentablemente no. Son las principales, pero Perú también está sufriendo las consecuencias de la etapa pandémica del mundo. El bicho mortal hizo estragos en la nación, que han ido en aumento en el último par de años. En el 2023, la pobreza en Perú aumentó a 29% de la población, lo que representa 9.9 millones de personas. Esto es un incremento de más de 600,000 personas con respecto al 2022. El Banco Mundial indica que 7 de cada 10 peruanos son pobres o son vulnerables a caer en la pobreza. Y ojo, es posible que si vives en la capital ni siquiera te pase por la cabeza que el país está pasando por una crisis de pobreza, pero para la gente fuera de ella, este fenómeno es bastante crítico. En la ciudad de Cajamarca han llegado a un pico de 44% de pobreza, en Loreto rondan el 43%, pero si nos vamos a Cusco podemos encontrar las zonas más marginales del país, como el distrito de Lares, donde tienen un 97% de pobreza. Aunque esto podría parecer un problema totalmente ajeno al caos de la política, en realidad es casi una consecuencia directa. ¿Cómo los políticos se van a preocupar en resolver los problemas de la gente si están muy ocupados peleándose y poniéndose trabas entre ellos? Y la peor parte es que parece que este problema no se resolverá pronto. Mientras no se haga una verdadera reforma a los grandes poderes, se haga un ajuste a la constitución política de la nación y se creen organismos que sirvan como contrapeso a los entes que hoy en día actúan impunemente, difícilmente llegarán a una era de estabilidad. Pero esto es algo que realmente solo el tiempo puede decidir. Pero bueno, mis amigos, hasta aquí queda el video. La verdad es que es irónico cómo en la etapa de independencia de la nación, Perú estuvo llena de grandes héroes que buscaron la libertad del pueblo, pero ahora son liderados por gente que solo busca perpetuar su poder y seguir mamando del erario público. Créanme que en cuanto a contenido, este video pudo ser mucho más largo, ya que Perú es como una madriguera de conejo, mientras más bajas, más profundo se vuelve. Pero no quise alargar demasiado el tema para no aburrirlos. Ya veremos si más adelante volvemos a abordar este maravilloso pero mal gestionado país. Por mi parte no tengo más que agregar, así que yo me despido. Pero no sin antes preguntarles, ¿de qué nos quejaremos la próxima? Nos vemos.